por la falta de información que encontramos en el texto del autor, es que era muy conocido entre sus contemporáneos, por eso no hay más datos acerca del autor. También para determinar la fecha y el contexto histórico se debe recurrir a la evidencia interna, aunque las conclusiones de los eruditos son diversas. La gran mayoría de los estudiosos bíblicos concuerda que la fecha en que ejerció el autor su ministerio profético corresponde al siglo VI antes del Señor Jesucristo, antes o después de la destrucción de Jerusalén. Esta es la fecha probable entonces en que el profeta Abdías ejerce su ministerio profético, en antes del 586 o un poco después del 586. El 586, aquí voy a dejar registrado para tenerlo como referencia. La caída de Jerusalén ocurrió en 586 a.C. Esta fue la caída de Jerusalén por medio de los babilonios. Y el profeta Abdías, entonces, podría ser en esta época, antes o después de la caída de Jerusalén. La profecía de este profeta se dirige a Edom, la tierra de los edomitas. Esta tierra también se le conoce con otro nombre, con el nombre de Seir. Israel se enfrentó en reiteradas ocasiones militares con Edom. Son los enemigos históricos, los edomitas de los israelitas, los enemigos históricos. Debido al conflicto permanente, sistemático, histórico que tenían los edomitas con el pueblo de Israel, se entiende la actitud que van a tener los edomitas cuando caiga Jerusalén en 586. Porque en la época de Saúl, en la época de David y también de Salomón, cuando el reino estaba unido con estos reyes, Saúl, David y Salomón, después de Salomón se dividen los reinos, Edom, la tierra, esta tierra, este reinado fue sometido a tributo por un tiempo, es decir, estuvieron bajo el sometimiento de los israelitas. En la época de Josafat, en el siglo IX, Edom con Moab y Amón lucharon contra Judá. Van a pelear, esto es lo que nos menciona el libro de Crónicas. Posteriormente, en el reinado de Joram, Edom consiguió la libertad de la dominación del Israel por un periodo de 40 años. Todo esto nos relata tanto el libro de Crónicas como de Reyes. A principios del siglo VIII, es decir, a principios del año 700, el rey Amasías de Judá volvió a conquistar Edom. A mediados del siglo VIII, en el reinado de Acaz, Edom se liberó definitivamente de Judá. Por lo tanto, ya estamos viendo que hay un conflicto permanente con los israelitas. Lo han sometido en reiteradas ocasiones. Y luego consigue su independencia política de Israel. Esa es la larga historia de este pueblo. Luego Edom estuvo bajo el dominio de los asirios, como también de los babilonios, así como Judá estuvo cautivo o bajo el poder de los babilonios. Cuando cae Jerusalén, es decir, en el año 586 antes del Señor Jesucristo, Edom aprovechó la ocasión para realizar incursiones y cooperó con los babilonios para la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y esa fue la ocasión, o esa fue la circunstancia, la razón por la cual se escribe este libro de Abdías. Edom vio la debilidad, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Todavía no hay seguridad exacta, la precisión aquí. Si fue antes del 586 o después del 586. El 586 fue la época definitiva, cuando cae definitivamente. Pero tuvo varias incursiones o varias deportaciones de parte de los babilonios. La primera, la primera deportación de parte de Babilonia con Judá fue el año 605. El año 605 antes de Cristo. Después fue la segunda, 597, 597 y 596,
y la última, 586. Esos fueron los tres periodos en que van a venir los babilonios sobre los judíos. Ahora son los judíos los que quedan en Judá. En el 605 se llevan al profeta Daniel. En el 597 se llevan al profeta Ezequiel. Y él dice que durante ese periodo comienza su llamamiento. El 605 se llevan a Daniel. Pero después ya el 586 cae definitivamente. Por lo tanto, el profeta Abdías, durante esta época, entre el 605 y el 586, otros dicen que después del 586, va a ejercer su ministerio. Durante todos estos periodos, que no se puede precisar con tanta exactitud, es que los edomitas realizaron incursión aprovechando la debilidad política, militar que tenían los judíos, y desató toda su ira que habían acumulado por mucho tiempo. Pero es natural, se puede entender por qué los judíos los sometieron en varias ocasiones. Por lo tanto, ahora está la oportunidad de poder acabar con ellos, porque se encuentran debilitados. Pero esa fue la razón. Las incursiones, la opresión, el abuso, aprovecharon las circunstancias de la debilidad de Judá por los babilonios en atacar a los judíos. Esa es la razón. Y de eso habla este libro, el libro de Abdías. Se dirige solamente a Edom, a hablar contra los edomitas. Abdías se presenta como un mensajero del Señor que convoca a todas las naciones para enfrentar a Edom. Recuerde que, como son profecías, las profecías se dan en un tono poético, metafórico, un lenguaje poético. Y acá presenta el lenguaje poético, la característica de la poesía, la fundamental, la esencial que permite clasificar un texto como poesía es el uso de las metáforas. Y acá Abdías usa la metáfora. Se presenta él como el mensajero del Señor que convoca a todas las naciones para enfrentar al pueblo de Edom, todas las naciones del mundo. El Señor anuncia su sentencia contra Edom. Hay un juicio y el Señor decreta su sentencia contra los edomitas y explica la base para el juicio divino. El juicio contra Edom, el día del Señor. El día del Señor, cuando se encuentran en las Escrituras, es el día en que Dios viene con juicio a castigar a los pecadores. Pueden ser a las naciones judías de Israel o cualquier otra nación. El día del Señor es castigar a un pueblo. Jerusalén, Judá, ya ha experimentado el día del Señor. Ahora le corresponde a los edomitas experimentar este día del Señor. El día del juicio, cuando se desata el juicio de Dios sobre esta nación. En esta época, en la época de la cual estamos hablando del siglo VI, antes del Señor Jesucristo. El día del Señor también se utiliza para referirse a los tiempos escatológicos inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso lo describe el libro Apocalipsis. El lenguaje es el mismo que emplean los profetas del Antiguo Testamento. Acá el día del Señor es el día contra Edom. Servirá como un paradigma de los juicios de Dios en el futuro contra todos los enemigos y va a reivindicar a su pueblo. El día del Señor acá entonces contra los edomitas es un paradigma, es decir, un modelo. Lo mismo que le hará a los edomitas, hará contra todas aquellas naciones que se oponen al Señor o recibirán su sentencia de parte del Señor. Tenemos una imagen de dónde vivían antiguamente los edomitas. Son fuertes naturales, murallas naturales, unas montañas gigantes, y esas eran su refugio, no había necesidad de construir ahí murallas o ciudades o fuertes militares. Lo único que hicieron fue excavar las montañas y las piedras y constituirse como un pueblo muy fuerte. Las mismas piedras
le servían como protección, defensas naturales contra todos los enemigos, todos los invasores. Cuando alguien vive en una situación geográfica como esta, donde los mismos cerros, las montañas le proporcionan seguridad, están muy confiados. Aquí no me va a ocurrir absolutamente nada. Estamos muy seguros. Nadie nos vendrá a atacar, no seremos aniquilados. Bueno, esa es una falsa confianza en realidad, porque el que lleva a cabo las conquistas militares, que levanta y destruye los reinos, es el Señor. Y aquí va a ocurrir esto con los edomitas. La antigua ciudad, capital de los edomitas, Edom, y más tarde la capital del reino nabateo, ciudad de Petra, en Jordania. Estas son fotografías e imágenes de hoy. Hoy día se puede apreciar así este lugar donde antiguamente vivieron y excavaron las peñas los edomitas. Después, como los edomitas van a ser destruidos, van a desaparecer, no, la nación Edom ya no existe, llegó otra nación, otro pueblo, que eso eran los nabateos. Y la ciudad se va a llamar Petra. Y actualmente ya no están ni los edomitas ni los nabateos, no hay nadie, ¿no? Ahora pertenece a ese sector. Israel debería tener control de ese, no estoy seguro, pero eh, Israel o las naciones cercanas, me parece mucho que es Israel el que tiene control sobre esa zona geográfica actualmente. Pero eso así se ve la antigua ciudad, el antiguo pueblo donde vivían los edomitas. Acá tenemos otra fotografía. Aquí vivían los antiguos edomitas y luego otra potencia como los nabateos. Ahora tenemos otra imagen más. Ahí construyeron los templos de los edomitas o los nabateos, uno de estos dos grupos pertenecen a estos tipos de templos. Cavaron, esculpieron las rocas y ahí usted logra ver un pasadizo muy estrecho. Para ingresar a la ciudad de Edom tenían que cruzar por ese pasadizo. Pero es muy estrecho, un ejército completo tiene que ingresar por fila. Por lo tanto, es muy fácil de poder defender ese sector, porque un contingente mínimo puede ingresar de un grupo muy pequeño, pero no un ejército gigante. Por lo tanto, era fácil de defender aquel territorio. Quizá eso era la base de la confianza que tenían los económicos. Esos son las, los lugares donde vivieron estos pueblos antiguos. Con respecto al mensaje teológico que se puede extraer del profeta Abdías, son varios mensajes teológicos. El gobierno universal de Jehová es uno de ellos. Todos los profetas de Israel, a diferencia de todos los profetas de Canaán, los profetas de Egipto, los profetas de Babilonia, por ejemplo, de Mesopotamia, que concebían a sus dioses como locales y territoriales, el profeta hebreo tenía otro Dios, el verdadero y auténtico Dios, el Dios universal. No era el Dios del pueblo hebreo solamente, sino que era el Dios de todas las naciones. Controla todas las naciones. Todas las naciones superviven, existen. El fundamento de todas ellas es Dios mismo. Dios gobierna sobre todas las naciones, no solo en Israel. Ese es el primer mensaje teológico que se puede extraer del profeta Abdías. Dios va a acabar con los edomitas por el pecado de Edom o por comportarse tan violentamente contra su hermano, que eran los judíos. Hermano, en el sentido de tener un ancestro común como era Isaac. Bueno, Jacob y Esaú. Esaú, no son los descendientes de Esaú, son los edomitas. El pacto con Abraham se cumple en Israel. Dios hace un pacto con el pueblo hebreo. Pero lo hizo con Abraham. Ese va a ser el primer pacto, el pacto que Dios estableció con Abraham. Luego viene con Isaac, con Jacob, viene con Moisés, con David, con Salomón. No son pactos distintos, no son otros pactos.
No es un pacto con Abraham, otro pacto con Isaac, otro pacto con Jacob, sino que es el mismo pacto, que se va ratificando, confirmando, añadiendo nuevas disposiciones, nuevas bendiciones. Pero es el mismo pacto, no hay otro pacto. El pacto que Dios hizo con el pueblo hebreo. En la Biblia, ¿cuántos pactos encontramos? Encontramos tres pactos. Tres pactos. El primero, aquí lo voy a listar, ¿eh? Para que tengamos una idea. El primer pacto fue el pacto con Noé. El pacto con Noé es un pacto universal, con toda la humanidad. Consiste en que Dios no va a destruir más a la humanidad por medio de agua. Después el pacto con Abraham. El pacto con Abraham se confirma, se ratifica, se añaden nuevas disposiciones, nuevas bendiciones en Isaac, Jacob, a Moisés, David y Salomón. Y después el otro pacto que se encuentra en la Escritura es el pacto con el Señor Jesucristo. Estos pactos son explícitos, no se deduce, no se infiere, sino que son explícitos. Son pactos que están claramente definidos, determinados y que se logra detectar en las Sagradas Escrituras. Hay otro pacto también que es de la teología del pacto, que Dios hizo un pacto con Abraham, pero no es tan explícito, no está muy claro, no todas escriben. La gran mayoría ve estos dos tipos tres pactos. Noé, universal, Abraham con el pueblo de Dios, Cristo con la iglesia. Esos son los pactos. El otro mensaje teológico que se puede extraer del profeta Abdías es el pacto que Dios estableció con Abraham. Se cumple en Israel. ¿Cuáles son las características de todos estos pactos? Un pacto unilateral. Es decir, Dios, el que establece el pacto, establece las disposiciones y se compromete a cumplirlo, a llevarlo a cabo. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Abraham, Noé, solo creer, nada más, y disfrutar de ese pacto. El ser humano puede quebrantar ese pacto, no lo puede quebrantar porque no depende del ser humano, no depende del pueblo. Dios cumple ese pacto porque depende de él, no del pueblo. Es un pacto unilateral, parte de la iniciativa divina. Dios toma la iniciativa de hacer un pacto con el ser humano, no parte de la iniciativa del ser humano. Esa es la otra característica del pacto, y es de incondicional. Se va a llevar a cabo. No hay nada que lo pueda quebrantar. Es incondicional. Y es de gracia y misericordia. Esas son las características del pacto. Dios castiga al pueblo de Israel. A Israel del norte lo destruye, lo hace desaparecer. Lo extirpa o amputa las 10 tribus con la finalidad de que no contamine a Judá. Y Judá también continúa en los mismos pecados del pueblo, de su hermana mayor, dice uno de los profetas mayores. De su hermana mayor no aprendió nada de Israel. Va a seguir los mismos pecados de su hermana mayor, de Israel. Y también va a sufrir las consecuencias, van a ser destruidos por los babilonios, van a estar 70 años en la cautividad babilónica. Acá nos encontramos en ese periodo, recuerden el 605 entre 586. Durante esa época va a ejercer su ministerio profético el profeta Abdías. Pero no va a destruir ni va a acabar o va a exterminar a los judíos, porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y por medio de él, por medio de este pueblo, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Tiene que venir Cristo. Por lo tanto, lo va a llevar a cabo. Va a cumplir ese pacto. Y se cumple el pacto. Otra de los mensajes teológicos que se pueden extraer del profeta Abdías es la Guerra Santa. En relación con la Guerra Santa son los profetas de Dios los que participan activamente en ella como mensajeros del guerrero divino. Se presenta a Dios o se presenta la imagen de Dios como si fuese un guerrero y los profetas son sus mensajeros. Edom se comportó con su hermano de manera traicionera, aprovechó la tragedia, hizo
leña del árbol caído. No sé si hay otro modismo otra expresión que se utiliza para referirse a esta idea de que lo abusa de una persona que ya ha caído, lo aplasta a aquel que ya ha caído. Aparte de hacer leña del árbol caído, no me sé otra expresión, otro dicho popular para referirse a eso, a esa acción. O lo termina rematando. Eso es lo que hicieron los edomitas. Ya un pueblo que está caído, está destruido, vienen los edomitas y acaban para terminar su tragedia. Se aprovecha de su tragedia. Eso es lo que se comportaron de manera traicionera. Dios es justo, va a castigar entonces a los edomitas por esa razón. Ellos recibirán conforme a sus actos. ¿Qué criterio Dios utiliza para castigar a los edomitas? El mismo criterio que utiliza en todos los juicios. ¿Cuál es ese? Cada uno será juzgado conforme a sus obras. Tanto los creyentes como los incrédulos, todos serán juzgados conforme a sus obras. Los creyentes serán juzgados conforme a las obras para recibir la recompensa o para sufrir pérdida de la recompensa. No involucra la pérdida de la salvación en caso de los creyentes en el tribunal de Cristo, pero sin embargo el tema de las recompensas está presente y se va a evaluar determinando la obra de cada uno. La actitud que cada uno tuvo para servir al Señor aquí en la tierra. Y los incrédulos sufrirán el castigo conforme a sus obras. El grado de castigo que sufrirán ellos será conforme a la obra. Acá también, con los edomitas, ellos recibirán conforme a sus actos. Como hicieron ellos con los judíos cuando se encontraban en la tragedia o en estas dificultades militares nacionales, así también se hará con ellos, con los edomitas. Herodes, bueno, es el juicio de Dios contra los enemigos de Israel, el día de Jehová, para con los edomitas, la posesión de la tierra de parte de Israel algún día. El profeta Abdías promete que volverá. Isaías también dijo lo mismo, serán purificados cuando ya sean llevados a Babilonia. El profeta Jeremías, después de 70 años, volverá. Abdías dice que Israel volverá a poseer la tierra. Todos esos son los mensajes teológicos que se pueden extraer de este punto. La perspectiva nuevo testamentaria del profeta Abdías, ¿cuáles son? Aparece en el Nuevo Testamento un edomita, un idumeo, Herodes, y el único rey de Israel que fue un extranjero. Un extranjero gobernó el pueblo de Israel. Porque tenía amistad con el emperador, con Roma. Por eso lo dejaron a él como gobernador de Judea. Al procurar la destrucción del Señor Jesucristo. Ahí vemos lo mismo que hicieron los idumeos en la época en que cae Judá. Es lo mismo que intenta hacer Herodes el Grande, acabar con un israelita, cuando era pequeñito, Jesucristo. Ese es uno de lo que se puede extraer en cuanto a la perspectiva nuevo testamentaria. Herodes, un idumeo, un edomita, intentó matar al Señor Jesucristo. Lo mismo que quisieron hacer los edomitas en la época del 586. Pablo recuerda la soberanía de Dios al escoger a Jacob y aborreció a Esaú. En Romanos capítulo 9, verso 13. Esaú, los descendientes de Esaú son los edomitas. Ahí vemos la soberanía de Dios. Escoge a uno, al menor, y el mayor servirá al menor. En este caso, los edomitas servirían a los judíos, aunque en algún momento consiguen su independencia. Pero por el hecho de estar tantas veces, por tanto tiempo, bajo el gobierno, la subordinación de los israelitas después de Judá, ellos van a tener ese odio, el odio ancestral, que se transmite de padre a hijo hacia una nación opresora. Y lo consideran como opresor. Bien, ahora vamos a utilizar nuestras Biblias. Nos vamos a trabajar con el profeta Abdías, entonces, en nuestras versiones bíblicas. Si tiene otra versión, mejor todavía, y así lo vamos
corroborando con lo que dice en un solo capítulo nada más. Lo vamos confirmando, corroborando con lo que nos dice la Reina Valera del año 1960. ¿Qué le dice el Señor a los edomitas? Bueno, primero el verso 1, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Ahí está empleando un lenguaje metafórico para indicar que va a haber un juicio. Y se convoca a todas las naciones como testigos de este juicio. Y el que va a ejecutar este juicio va a ser Jehová. Y todas las naciones van a ser los testigos. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Pareciera que van a ir a la guerra. Y los mensajeros son los profetas. Y el guerrero es el Dios. Esa es la imagen que nos presenta este pasaje bíblico. Después nos habla acerca de los edomitas. Vamos a leer, por favor, algunos versículos bíblicos. Mi pastor Abraham, por favor. Vamos a leer del verso 2 al verso 5 acerca de lo que el profeta Abdías señala o enseña respecto a Edom. Amén. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Paulo. pastor. Buenas noches, hermanos. Dice así: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que devastaste? Si entrarán a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Perfecto, muchas gracias, pastor Abraham. En ese pasaje bíblico nos presenta el carácter de los edomitas. Mire lo que dice el verso 2. Ha hecho, pequeño te he hecho entre las naciones. Es decir, Dios es el que engrandece aquí, de acuerdo a este verso bíblico, podemos ver, Dios es el que engrandece o el que hace pequeño a una nación. El profeta Abdías así lo ve, y también nosotros lo vemos de ese modo, porque Dios es el soberano, el Dios universal. Todas las naciones, que son grandes o pequeñas, Dios lo ha hecho de ese modo. Y está abatido en gran manera. Aquí le dice que van a ser destruidos. Es un pueblo arrogante. ¿En qué consiste la arrogancia de este pueblo? ¿Cuál es el fundamento de la arrogancia de este pueblo? ¿O porque ellos son arrogantes, son soberbios, están muy confiados, que nada malo le acontecerá? Es porque ellos viven en la parte más alta de la montaña, viven en lo alto. Esa es la razón. Gozan de fronteras, de murallas naturales, viven entre medio de las peñas. Es un pueblo arrogante, lo dice el verso 3, pero Dios lo va a derribar el verso 4. De allí te derribaré, dice el Señor. No son los babilonios. Bueno, los babilonios van a ser los que van a llevar a cabo este trabajo, pero sin embargo, Dios utiliza a los babilonios como instrumento de castigo y de juicio para con los edomitas. Pero para el profeta Abdías es Dios el que está llevando a cabo esta obra de la destrucción de los edomitas, por medio de los babilonios, lo hace por medio de los babilonios. Pero Dios utiliza todo el pueblo. Así como Dios castigó a los judíos, ahora va a castigar a los edomitas que se comportaron traicioneramente contra el pueblo. Las Peñas, otra posible traducción, Selá, que era nombre de una ciudad fortificada al norte de Edom. Más tarde se va a construir allí la ciudad de Petra, que significa en hebreo Selá, roca, o significa piedra. En el verso 5, de acuerdo con la ley de Moisés, los vendimiadores que cosechaban las uvas debían dejar algunos racimos para que luego los recogieran los pobres. Por eso aquí alude
En el verso 5, los vendimedores. Si entraran a ti vendimedores, ¿no dejarían algún rebusco? Esa es la alusión. En el verso 6 al verso 9, vamos a leer ahora, mi hermano Boris, por favor, vamos a dar lectura a esta sección bíblica. Amén. Dice, ¿cómo han rebuscado tus posesiones? ¿Cómo han buscado tus tesoros escondidos? Todos tus aliados te han engañado, te han hecho llegar a los extremos. Los que estaban en paz contigo te han vencido. Los que compartían el pan contigo te han traicionado. Esto es algo incomprensible. Y no haré yo que en ese día aparezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Saúl. Ay, Temán, tus valientes serán amedrentados. Tal será el estrago que todos los guerreros del monte de Saúl perecerán. Perfecto, muchas gracias, hermano Boris. Todo esta guerra, esta traición que le van a realizar a los edomitas proviene de instigación del Señor. Lo mismo que ellos realizaron con los judíos, los amigos, los aliados de los edomitas harán para con los mismos edomitas. Serán saqueados por sus enemigos, lo menciona el verso 6, serán traicionados en el verso 7, sus sabios también serán destruidos, serán masacrados en el verso 9. ¿Qué es lo que va a perder Edom entonces? Cuando el Señor desate su día, el día de la ira del Señor Dios Todopoderoso de los edomitas, todo esto es lo que va a perder el pueblo hebreo. Todo de lo que se puede apreciar en ese pasaje. Ellos van a perder las riquezas, sus aliados, su sabiduría y valentía. Todo eso van a perder en esta guerra que va a emprender el Señor contra este pueblo. Nos dice hasta el verso 9. Pero Dios es el que se lo ha arrebatado, el que se lo ha quitado. Y no hay esperanza para los edomitas. Aquí ya caen definitivamente, no se vuelven a levantar más. Sigamos avanzando con la siguiente presentación. La razón por la cual los edomitas van a ser destruidos. Mi autor Jaime, por favor. ¿Está por ahí? Mi autor Jaime. Vamos a leer el verso 10 al verso 14, ¿ya? Por favor. 10 al 14. Del 10 al verso 14. Ya. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevan extraños cautivos su ejército, extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú hacer estando mirando en el día de tu hermano, de tus hermanos, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos se escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Perfecto. Eso fue lo que hicieron los edomitas. Entre el 605 o la última caída del 586. Eso fue lo que hicieron ellos. Atacó violentamente a su hermano, es decir, a los judíos, y actuó de manera similar a los que destruyeron Jerusalén. Se burló también de la destrucción de su hermano. ¿Se entiende esto? Se alegraron ellos cuando cayó Jerusalén.
Bueno, la alegría le va a durar muy poco porque los babilonios no solamente tienen pretensión de conquistar Jerusalén, sino también de apoderarse de todo ese territorio, incluido donde se encuentran los edomitas. Robó las riquezas de Jerusalén. Bueno, ahora ellos serán saqueados. Anteriormente, en los versos anteriores, ellos serán saqueados, perderán todo, también su riqueza. Lo que los babilonios no se llevaron, la poca riqueza que quedó en Jerusalén después que vinieron los babilonios, se lo van a arrebatar los edomitas. Asesinó, esto es lo más terrible, de sobrevivientes de este conflicto armado con los babilonios, que lograron escapar de los babilonios. Quizá iban a Moab, a Amón, iban a Egipto, y los edomitas lo estaban esperando en el camino. A todos ellos que huían de la batalla o de la destrucción de los babilonios, ellos se lo entregaron, lo hicieron esclavos y algunos lo asesinaron. Es muy terrible y cruel lo que hicieron los edomitas, y por esa razón escribe Abdías este libro de parte de Dios, de que van a ser a su vez ellos destruidos. Recibirán lo que merecen conforme a sus obras. Es lo que menciona en esta sección del verso 10 al verso 14. El día de Jehová sobre Edom y las naciones, lo menciona el verso 15 al verso 20. Todas las naciones recibirán retribución de sus obras, lo comenta el verso 15. El día de Jehová sobre Edom y también sobre las naciones. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El mensaje se está dirigiendo acá a los edomitas. Judá ya recibió su castigo, lo dice el verso 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. El término que se utiliza acá es la copa que ustedes bebieron. Esta expresión se dirige a los habitantes de Judá. La copa indica en las Escrituras, en Apocalipsis, cuando Cristo también le dice en el huerto del Getsemaní, al Padre, pase de mí esta copa, se refiere a la ira. Esa es la metáfora o el significado del término copa. Que la ira de Dios pase sobre mí, dijo Cristo. Acá las naciones van a beber de la copa de Dios. Esa se refiere a la ira de Dios. Sufrirán las consecuencias del juicio de Dios. En el verso 16, también habla acerca del Monte Santo. Es una de las montañas donde se construyó Jerusalén. En ocasiones se refiere también al Monte Santo, a la misma Jerusalén. No solamente al monte, sino donde está sentada Jerusalén. En el verso 17 y en el verso 18 dice el pasaje bíblico: más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Alude a un grupo de personas que sobrevivieron a este desastre de parte de los babilonios. Y estos son el remanente de Dios. ¿Y por qué existe un remanente? Porque Dios hizo un pacto con Abraham y este pacto es incondicional. No puede ser quebrantado. Depende solo de Dios este pacto, porque es unilateral y de gracia y de misericordia. Por lo tanto, Dios lo va a cumplir. ¿De qué manera lo cumple? Preservando un remanente. Este remanente que es preservado, nos dicen los otros profetas mayores, Isaías, Jeremías, profeta Ezequiel, no es por las características espirituales o morales del remanente, sino solamente por amor a mi siervo David, le dice el Señor a los profetas. Y luego dice, por amor a mí mismo, por amor a mi siervo David, por amor a mí mismo, yo he preservado un remanente. Y este remanente, dice también el verso 17, será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. O los de José, los descendientes de Jacob o los de José, son respectivamente los antiguos habitantes tanto de Judá como de Israel, que en el día del Señor volverán a reunirse. Aquí se habla de la casa de Jacob, la casa de José, volverán a unirse nuevamente, serán santos y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama.
y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Cuando se habla acerca de José, de la casa de Jacob, se está refiriendo a Israel, pero serán unificados nuevamente. Formarán una sola nación con los judíos. Pero estas naciones ya no existen. Las tribus del norte desaparecieron. En el Nuevo Testamento se pueden percibir algunas, Leví, por ejemplo, Efraín, Benjamín, perdón, los benjaminitas, el apóstol Pablo es una de estas tribus, por lo tanto se puede identificar todavía con algunas tribus, pero como nación no existe. Entonces, ¿qué significa esta idea de que volverán a ser unidas? Se refiere a todo el pueblo de Dios disperso, porque algunos lo llevaron a la fuerza a Babilonia, y otros van a huir, los que alcanzaron a huir o escapar de los edomitas van a ir a Egipto. Allá van a formar una comunidad muy grande de judíos. De hecho, la Septuaginta va a ser una traducción del hebreo al griego que va a ser utilizada ya en Alejandría. Por lo tanto, hay una gran comunidad de judíos en Alejandría, también huyeron a Egipto. Todos los judíos que se encuentran en todas partes volverán a ser uno nuevamente, de la dispersión. Esto no es literal de que van a volver todo lo que se encuentran tanto en Babilonia como lo que se encuentra en Egipto, porque cuando regresaron en el Nuevo Testamento todavía hay personas, o queda un grupo considerable de personas en Babilonia y otro grupo considerable en Alejandría, muchos judíos en Alejandría. Pero un grupo sí van a regresar a Jerusalén. Esta unificación no significa la sobrevivencia de todas las tribus, quizá indique la unión de todos los judíos dispersos, puesto que las otras tribus desaparecieron para siempre al mezclarse con las naciones, y también porque pervirtieron el culto del Señor con otros dioses. En el verso 19, en el verso 20, se van a recuperar los territorios de los judíos. ¿Cuáles son estos territorios? Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, es decir, donde vivieron, o el territorio que le correspondió a los edomitas, y los de Cefela, a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, los campos de Samaria y Benjamín, a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Habla acerca de la posesión, los territorios que van a tomar los israelitas, después de que haya pasado esta tragedia de esta circunstancia terrible del juicio de la ira de Dios. Los territorios será el Negev, en la región desierta al sur de Judá, ocupados por los edomitas, luego de la destrucción de Jerusalén. La gente de Cefela poseerá la tierra de los filisteos, dice la palabra de Dios para todos. La traducción de la palabra de Dios para todos, una versión actualizada de la Liga Bíblica. También tomarán posesión de Efraín, Samaria y Galad. Tomarán el territorio de los cananeos, es una traducción probable en hebreo oscuro. Además tomarán posesión de Sefarat. Tal vez algunos dicen Sefarat, lo más probable se refiere a los territorios de España. Los judíos que habitaban en aquel país lo llamaban Sefarat. De ahí viene el término sefardita, judíos de España. Portugal, bueno, no solamente la España, sino también Portugal y el norte de África. En la Septuaginta, Sefarat le denominaron Sardis, el Asia Menor. Eso es lo que menciona este profeta con respecto a esta sección bíblica. En el verso 21, se dice, subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Y así concluye este pequeño libro de solamente un capítulo. Es muy breve, un rollo muy pequeño, para hablar solamente de la destrucción de los edomitas, por haberse comportado de una manera tan traidora, tan violenta, tan agresiva sobre sus hermanos los judíos.
Bien, tenemos espacio, tenemos tiempo para seguir trabajando con el siguiente profeta. ¿Algún comentario, mis estimados hermanos, pastores, acerca de este profeta Abdías? ¿Alguna lección espiritual que podemos extraer de este profeta? Bueno, lo único que puedo rescatar lección espiritual es la parte de la soberbia, alejarse de la soberbia y siempre mantener la humildad. ¿Ya? Por más que uno se sienta que, no sé, puede estar protegido, puede estar seguro, pero uno no sabe las circunstancias que uno les puede tocar. Puede que Claro, toda esa seguridad que uno crea se le derrumbe de un día para otro. exacto. Y Porque solamente poner la confianza en el Señor. la confianza de los edomitas era lo material, las Claro. fortalezas naturales que tenían las piedras. Eso lo hacía sentir Superman, indestructible, invencible, como Troya. No se sabe si es verdad o no Troya, pero igual cayó Troya. Y la Claro. muralla china también. O la ciudad de Jericó, que tenían un También, tremendo, también, claro, hermano, también, hermano. cayeron igual. Todos cayeron. O la muralla china también, imagínate, tanto esfuerzo que hicieron. Igual entraron ¿quién eran los que entraron ahí? Genghis Khan, los mongoles. Igual ingresaron. Tremendo esfuerzo, sacrificio, años y años de construir. Para nada, no sirvió para nada la muralla china. Igual entraron los, los de Genghis Khan. Yo me acuerdo cuando fui me dio una de tendinitis y fui a kinesiología. Y uno del kinesiólogo dijo que, de Osorno, eso era Osorno. El kinesiólogo dijo que desde muy pequeño comenzó a practicar boxeo. Y él contaba después, contaba que por el hecho de aprender boxeo se sentía inmortal, decía. Que un joven se sentía inmortal, me sentía Superman. Y en una oportunidad fue a una disco en Santiago, parece que andaba contado. Y le apareció otro. Quiso exhibir sus técnicas. Le apareció otro que sabía artes marciales mixtas, así que no tenía ninguna oportunidad. Lo derribó en un 2x3, lo tiene en el suelo, golpeándolo. Y ahí se dio cuenta la ingenuidad o la autoconfianza por algunas técnicas que tenía. Bueno, son algunos ejemplos de la soberbia. No sé qué otro pueblo en la historia que se ha creído invencible, que ha sido destruido también. El Alemania, mismo Imperio Romano. El Imperio Romano también, pues el Imperio los Romano. romanes, Los alemanes igualmente, ¿eh? Sí, los alemanes. sí, Sí, la confianza no hay que ser confiado. No hay que ser, ahí estamos viendo, no hay que ser arrogante o prepotente o tener una autoconfianza en nada. La confianza solamente debe estar en Dios, como nos enseña este país. Buena elección, ¿eh? Buena elección. ¿Qué más? Antes de comenzar con el otro profeta Ageo. Puede ser no alegrarse con la desgracia de los enemigos, puede ser, ¿eh? Porque los judíos son enemigos de los edomitas y ellos se alegraron. ellos son descendientes de Jacob, ¿cierto? De Isaac es el papá de Saúl, De Saúl, descendiente de Saúl, sí, descendiente de Saúl, Saúl. Exacto. Están exactamente. emparentados, están hermanados. Sí, Es no alegrarse con el la desgracia sufrimiento de los siempre. enemigos. Sí, no alegrarse con el sufrimiento de los enemigos. Dios aquí vemos que lo mal, esta actitud de esta nación. Muy bien. Ahora vamos a continuar entonces con el siguiente profeta. Es la soberanía de Dios también. Dios controla todas las cosas. Es soberano. Dios hace pequeño un pueblo y preserva también la existencia de un pueblo.
Eso es lo que puedo ver yo acá no solamente en el profeta, sino en este profeta Abdías, sino en todos los profetas. Digo, catapulta, levanta un pueblo, una nación, y otros pueblos no tienen nación. Y cuando tienen, logran tenerlo, es por la voluntad de Dios. Y ya estamos interpretando la historia, los acontecimientos políticos, militares, en base a lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, lo que ocurre con Haití, lo que ocurre ¿con quién más? Con los kurdos, por ejemplo, que no tienen nación. Son una nación, pero no tienen Estado. Y son muchos, son como 20 millones de kurdos que están diseminados y dispersados en Irak, Irán, Turquía. Pero un pueblo muy, muy poderoso, los antiguos medos, pero no tienen un territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial se les prometió tener un territorio, pero lamentablemente no se pudo concretar. Pero esas son las aspiraciones de los kurdos. 20 millones, más grande que Chile. 20 millones de kurdos, pero no tienen un Estado. Es difícil, difícil porque y han estado en guerras. Y para tener Estado hay que necesitar un territorio, y para tener un territorio hay que pelear. Y en eso están los kurdos. Existe, sin embargo, un pedazo de tierra, Kurdistán, están ahí, un pedazo de tierra por lo menos autónomo. El problema es que son comunistas. Esa es la razón, y no todos los kurdos son comunistas. Hay de todo, igual que en todas partes de estas naciones. Bien. Ahora vamos a trabajar con el profeta Ageo. El profeta Abdías, no hay una precisión en cuanto a la fecha, pero puede ser entre el 605 y 586. Él está, pero el protagonista de los acontecimientos de la destrucción de los judíos. Él está allí, un momento histórico para los judíos, la caída de Jerusalén. Ahí se encuentra este profeta. El profeta que vamos a ver ahora, que es el profeta Ageo, se encuentra posterior a la caída de Jerusalén. Está en otro momento, en otra época. Y voy a eliminar esto y comenzamos con el siguiente profeta, el profeta Ageo. Aquí vamos a trabajar con una introducción del profeta Ageo. Este profeta yo me acuerdo que lo vimos en ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios, en América Latina, en Uruguay. Fue un segundo módulo que yo hice en ISUM. Y el profesor, me acuerdo, que le pidió a todos los estudiantes que tomaran una decisión de disertar acerca del profeta Ageo o componer una canción. Y un pastor de Uruguay compuso una canción del profeta Ageo, pero le quedó espectacular la alabanza, quedó como himno después de ese curso. Tenía la habilidad impresionante, muy, muy linda, con melodía y todo, la guitarra, pero le quedó muy linda al profeta Ageo. Muy, muy hermosa el himno. Tiene algunos hermanos habilidad extraordinaria para componer en un 2x3, en una tarde hizo esta composición, con las notas y todo. Bueno, el profeta Ageo corresponde a otro periodo, al periodo post-cautiverio. Mire cómo trabajamos los profetas. Antes de la caída de Samaria, y después entre la caída de Samaria y la caída de Jerusalén, y ahora ya pasamos todos esos periodos históricos. Ya cayó Israel, ya cayó Judá, y ahora hay que levantar a este caído, a los judíos. Y eso es lo que va a hacer el profeta Ageo. Va a subirle los ánimos, a reorientarlo, a interpretar las circunstancias adversas desde la perspectiva divina. En los antecedentes históricos del profeta Ageo, Ciro es un emperador. Ya no está Tiglat-Pileser, Sargón, que son los asirios, ya no están. Nabucodonosor no existe, Nabucodonosor. El imperio babilónico ha sido destruido. ¿Por quién? Por Ciro, el medo-persa. Impresionante lo que hizo este hombre. El profeta Isaías lo denomina mi siervo, mi ungido, mi pastor,
Él hará lo que yo deseo. No podemos decir que Ciro era siervo de Dios, es decir, que sabía que era adorador de Jehová y sabía que Dios lo estaba utilizando. No, solamente Dios lo utiliza a este hombre para llevar a cabo su propósito, su voluntad. Esto se denomina la providencia. Dios dirige los acontecimientos históricos para llevar a cabo su propósito, su voluntad. Y utiliza a Ciro. Ciro es diferente a los otros emperadores, porque él le va a dar la autonomía política. No es una especie de libre determinación. No es independencia política, sino libre determinación. Lo mismo que ocurre con los mapuches, de la libre determinación o autonomía política, es lo mismo de lo que dio Ciro. No es una secesión o una independencia política, sino una autonomía, una libre determinación. Siguen siendo parte del imperio de los medos persas. Pero van con su gobernador. Es decir, Zorobabel es el gobernador. No es un judío, no es un persa. O un medo, es un judío. El que gobierna va a gobernar, bueno, no dura mucho tampoco, no sé qué edad habrá tenido Zorobabel, pero desaparece pronto de la historia. Pero él es el gobernador Zorobabel y un sacerdote Josué. Dos personas, un Josué y Zorobabel. Pero no solamente le da una libre determinación, autonomía política, una cierta autonomía, no cierta. Siguen siendo parte del imperio de los medos persas. Le da la libertad religiosa. Aquí en Chile, en la época de Ricardo Lagos, yo sé, si no, mi memoria no me falla, en la época del año 1992, me parece mucho, que se le dio la libertad de culto aquí en Chile a las iglesias, o se dictó esa ley, la libertad de culto, la ley de culto. Pero recién en esa época, en el 1992, la época de Ricardo Lagos. Pero Ciro, ya hace mucho tiempo, mire, estamos en el 539 a.C., les dio la libertad de culto, libertad religiosa, libertad de culto a todas las religiones del imperio medo-persa. ¿Qué es lo que hizo Ciro? Financió la construcción de las ciudades que habían sido destruidas por los babilonios. Financió los templos de todas las naciones, de todos los dioses de las naciones que se encontraban cautivos en Babilonia. ¿Qué más hizo Ciro? Implementó la política de la repatriación, que es lo que habían hecho los babilonios y los asirios. Implementaron la política de la expatriación, sacar a la gente de sus territorios y diseminarlo y mezclarlo con todas las naciones dentro del imperio, para que perdieran su identidad política, identidad religiosa, y todos fueran una sola nación, un solo imperio, asirio, babilonio. En cambio, Ciro hizo lo contrario. Él dictó la política de la repatriación. Vuelvan a sus tierras, prosperen en sus tierras. Yo le financio las murallas, le financio la reconstrucción, le financio los templos para que todos sean felices. Nosotros, imagínense qué extraordinario un emperador de ese modo, actuando con tanta libertad. Nosotros podemos decir qué maravilloso la benevolencia de Ciro. Pero él es un político, un emperador. Él no está inspirado por motivaciones morales o religiosas o espirituales, o el hecho de servir a Dios. Él es un político, quiere tener naciones contentas, felices, que estén satisfechas en el imperio de los medos persas, para que en la frontera del imperio persa hayan colchones, naciones que sirvan de colchón, de obstáculo, de muralla, para enfrentarse a otro posible imperio, que luchen a favor del imperio de los medos persas, por la bondad que gozan, por la libertad que tienen. Esa es la política de Ciro, del medo persa. Regresaron en el 538,
regresaron los judíos. Regresaron 42.370 personas en la primera deportación, 538. No regresaron todos, sino un grupo considerable de personas. Los exiliados comenzaron a poner en práctica las profecías de Jeremías, donde se les animaba a cultivar la tierra, construir casas, desarrollar su vida en cautiverio. Y lo hicieron los israelitas, comenzaron a prosperar en Babilonia. Les fue muy bien en Babilonia. Porque Jeremías había dicho, vayan a Babilonia y comiencen a desarrollar su vida y a crecer, a prosperar. La gran mayoría de israelitas solo conocía Babilonia por su tierra porque habían nacido ahí. Los que regresaron del exilio se vieron enfrentados a varios problemas. ¿Cuáles son estos problemas que se enfrentaron los que regresaron del exilio a Babilonia? Las casas se encontraban en ruinas. Ese es el primer problema que tuvieron. Llegaron a sus casas, claro, en la guerra con los babilonios, sus casas todas quedaron. Es cosa de ver lo que ocurre en las guerras. La guerra de Ucrania con Rusia. Todo está caído, todo está destrozado. No hay casa que esté en pie. Mi mamá, me acuerdo, trabajó en una casa española, me contaba ella, pero ellos eran ¿cuáles son los? No eran vascos, sino de la otra. ¿Cómo se llama una región autónoma? Catalanes. Los catalanes. Y me contaba que su jefe dijeron, nosotros salimos de la guerra civil que hubo en España, decían los jefes, y si mi mamá siempre me da cuenta, tomó las llaves, el dueño de casa, el papá, y lo tiró por la ventana para adentro. Y se vinieron a Chile. Su casa se hizo polvo después, le cayó una bomba. En medio de la guerra no quedó casa en pie. Eso ocurre en todas las guerras. En la guerra que casi hubo con Argentina también, los argentinos dijeron que los que iban a cruzar por el cruce Puyehue, iban a cruzar y la misión era arrasar con todo lo que se moviera. No iba a quedar nada en pie. Imaginen en las imágenes de la guerra con Ucrania, no hay árboles que están todos quemados, todos hechos pedazos, todo. Dios mío, Señor, la destrucción que pueden causar. Bueno, en la época de la guerra con los babilonios, quemaba las casas, destruía las casas. Todo derribado. Y eso fue el problema que encontraron los que regresaron del cautiverio babilónico. Sus casas están destruidas. Se produjeron tensiones también serias entre los legítimos dueños que fueron obligados a ir al exilio con aquellas clases bajas que se apropiaron de los terrenos. Los que se llevaron a Babilonia eran personas importantes, no se van a llevar a cualquiera. Se llevan a personas políticos, gente, empresarios, terratenientes, los poderosos, los influyentes. A esas personas se van a llevar a Babilonia. Y los otros comunes y corrientes, que lo único que hacen es están cultivando la tierra nada más, sirviendo a la gente, lo que no tiene ninguna influencia, simplemente están sobreviviendo, trabajan solamente para vivir, ellos quedaron los más pobres ya. Pero se enfrentaron con una bendición para los pobres judíos, que nadie lo tomó en cuenta ni siquiera como una amenaza militar. Es decir, eran como indigentes. No hay ningún problema para ellos, no van a hacer nada. Ahora todas las tierras eran de ellos. Las viñas, y se apropiaron de las casas. Vivieron en las casas. Que ahora tenían harta tierra y tenían buena casa también. Destruida, pero era grande, bonita la casa. Los otros eran media agua nada más. Ese es el problema. Sus territorios estaban habitados, estaban ocupados. Los samaritanos y los funcionarios persas de la región se opusieron a la reconstrucción tanto del templo como de Jerusalén. Eso fue el otro problema que enfrentaron. Oposición de parte de los samaritanos.
La población optó por descontinuar la reconstrucción del lugar sagrado para preocuparse de sus propiedades. Ellos dijeron, ¿cómo estamos tan mal, en una situación económica tan terrible? Regresamos, somos inmigrantes, porque después de 70 años y volver a su país es como un inmigrante, ir a hacer su vida otra vez. Algunos nacieron en Babilonia y son inmigrantes, cuando llegan a Judá son inmigrantes, comenzar todo de nuevo. Tuvieron que pagar, vender cosas, pagar el viaje, entonces no tienen los recursos suficientes. Y hay oposición de parte de los samaritanos, sus casas todas destruidas, tienen que comenzar la reconstrucción. Se le dijo que construyeran el templo, pero no están los recursos, y hay que reconstruir sus casas primero, entonces, y hay oposición de los samaritanos. Entonces ellos dijeron, hay muchos obstáculos para reconstruir el templo, hay muchos problemas, mejor construyamos nuestras propias casas, y cuando ya tengamos lista nuestra casa, vamos a construir el templo del Señor. Ya eso, interpretaron mal, ese fue el problema, ese fue el pecado, el desinterés en la reconstrucción del templo, mal interpretar las circunstancias adversas, y por eso Dios levanta a Ageo y Zacarías para reconstruir el templo de Jerusalén. En el 520 a.C. Dios levantará 2 profetas para animar al pueblo a la reconstrucción. Estos son Ageo y Zacarías. Ageo ministró aproximadamente 4 meses. No sabemos nada más acerca de él aparte de lo que encontramos en el libro de Ageo. 4 meses, muy breve su periodo de profecía, pero eso es lo que nos señala el pasaje. En cuanto a la estructura literaria del profeta Ageo, hay 4 oráculos fechados en el 2.º año de Darío: el mensaje etológico, el juicio, el templo, la Torá y el rey davídico futuro. Se puede determinar con gran precisión las profecías del profeta Ageo, gracias a la documentación arqueológica que contienen observaciones astronómicas. Se pueden fechar con mucha precisión. El primer oráculo, el 26 de agosto del 520, el trabajo de la reconstrucción del templo comienza el 21 de septiembre del 520 a.C., el segundo oráculo el 17 de octubre del 520, el tercero y cuarto se pronuncia el 18 de septiembre del 520. Y ahí fue su ministerio, 4 meses nada más. El mensaje teológico, los juicios mencionados por los otros profetas recibieron como respuesta indiferencia de parte del pueblo. Pero aquí el pueblo reconoce su pecado y quiere obedecer al Señor. Todos los otros profetas, nadie le obedeció. Todos rechazaron el mensaje de los otros profetas. Pero ellos, como son una nueva generación, están purificados, son el remanente que ha vuelto a habitar la tierra prometida, por lo menos la primera generación, ellos sí. Conocen que Dios lo destruyó, lo llevó a Babilonia por su pecado. Entonces ahora tienen miedo al mensaje de los profetas y obedecen inmediatamente. Reconocen el pecado y construyen el templo de Jerusalén. Ahí vemos una nueva actitud de este otro grupo que ha regresado del cautiverio. El otro mensaje teológico se relaciona con el templo, donde indica que el segundo templo será mayor en gloria que el primero. Bueno, se está refiriendo ahí no al templo físico, sino que se refiere a Jesucristo, porque el templo es una figura profética para describir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo dijo, destruí este templo en 3 días y lo reconstruiré. Bueno, no se está refiriendo al templo de piedra, sino se refería a él mismo. Él era el templo. El centro de la unidad religiosa, el centro de la religión para los judíos era el templo. Ahora el centro de la religión cristiana es el mismo Cristo. Él es el templo. ¿Qué más? El otro mensaje en la Torá se plantea una pregunta sobre los objetos inmundos. Ageo apunta también en su mensaje al rey davídico, y aunque los contemporáneos del profeta comprendieron que se trataba de Zorobabel, el profeta apunta a un sentido escatológico, a otro. Se va a cumplir en la persona del Señor Jesucristo. La perspectiva nuevo testamentaria, la presencia visible de Dios ocurrirá en la persona de Cristo. Él es el segundo templo. Él, en ese sentido, la gloria postrera será mayor que la primera. En ese sentido, Cristo es el templo.
Y también las riquezas de la cual habla el deseado de las naciones, lo traduce la Reina Valera 1960, porque proviene de la Vulgata latina, el deseado de las naciones. Y lo que en las otras versiones hablan acerca de las naciones traerán la riqueza al templo. Y la perspectiva nuevo testamentaria lo menciona Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12, donde las naciones llevan sus riquezas por medio de los sabios gentiles cuando se produce el nacimiento de Jesucristo. Eso en cuanto a la perspectiva nuevo testamentaria. Muy bien, ahora vamos a... ¿Qué hora es? No quiero pasarme de la hora, estamos bien. El contexto de la profecía. El primer mensaje, exhortación a reconstruir el templo. Vamos a leer. En el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, como sacerdote, diciendo así: ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo no, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Voy a detener la grabación.